CEOs ocultos, descubren a una camarera llorando y lo que revelan es increíble y transformador. María se encontraba en el baño del restaurante, las lágrimas caían silenciosas, tiñendo su rostro de un dolor que había contenido durante demasiado tiempo. Ahí, entre murmullos de felicidad y risas de los comensales, sentía que el mundo giraba sin ella. A sus 35 años, su sueño de ser diseñadora de interiores se desvanecía con cada jornada agotadora sirviendo mesas en un lugar donde la moda brillaba pero la esencia de la vida se perdía. Desde pequeña, su madre, una mujer robusta de esfuerzo inquebrantable, le había enseñado que el trabajo duro era la única clave para avanzar. Pero, al mirar su reflejo en el espejo, no podía evitar preguntarse, ¿quién es realmente María? Las voces de un grupo de CEOs resonaban fuera, discutiendo sobre poder, ambición y la responsabilidad de dar oportunidades a quienes, como ella, luchaban en la penumbra. Ellos no sabían que su llanto era el eco de una vida llena de sacrificios y sueños ahogados. Aquellos hombres en trajes elegantes aún no habían visto la fuerza que habitaba en el interior de una camarera. La tensión aumentaba, su pecho se ahogaba en la mezcla de frustración y rabia contenida. ¿Por qué no puedo ser más que esto?, se repetía una y otra vez, sintiendo que cada pregunta acuchillaba más profundamente en su alma. Esa noche, el ambiente vibrante del restaurante no era suficiente para contrarrestar su sensación de vacío. Después de todo, María sabía que en ese lugar había sombras, historias ocultas detrás de sonrisas serviciales. A medida que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, se sentía como si estuviera arrojando su corazón al vacío, y el peso de sus ansiedades comenzaba a aplastarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, la puerta del baño se abrió. Un CEO se asomó, su expresión angustiada al notar el llanto de María. Sin pensarlo, se acercó, sus compañeros detrás de él, llenos de curiosidad. ¿Por qué lloras?, preguntó con una voz suave que contrastaba con su austera imagen. La pregunta pareció atravesar su caparazón de aislamiento, su vulnerabilidad se enfrentó a la realidad de que quizás ellos podían ver más allá de su uniforme de camarera. Pero la incertidumbre se instaló en su corazón. ¿Realmente le importaba a esas personas su dolor? ¿O solo eran actores en un juego que ella no entendía? María sintió cómo sus miedos comenzaban a aterrizar en su mente. La posibilidad de un futuro diferente resonaba como una melodía que apenas podía recordar, un eco tardío de su pasión olvidada. ¿Y si aceptaba la oferta de mentoría que uno de ellos le ofrecía, pero al mismo tiempo se arriesgaba a abrir viejas heridas que su madre le había advertido que jamás dejara salir? Lo que estaba en juego era su esencia misma. Se encontraba atrapada en dos mundos, el que había vivido y el que podía ser. Las miradas de los CEOs la traspasaban, un torbellino de expectativas y esperanzas. María respiraba con dificultad, su mente una vorágine de emociones contradictorias. Mientras sus ojos buscaban respuestas en los de ellos, comprendió que su vida podría ser una historia de cambio. Pero la pregunta persistía, resonando en sus pensamientos, ¿estaría lista para enfrentar lo desconocido? Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, y mientras observaba su reflejo en el vidrio, se dio cuenta de que quizás, solo quizás, ese era el momento para descubrir quién era en realidad. ¿Podría tomar esa decisión arriesgada? El eco de su madre resonaba en sus oídos, mientras las luces parpadeaban como las oportunidades en su mente atormentada. María se quedó paralizada por un instante, la voz del CEO resonando en sus oídos como una melodía que nunca había pensado escuchar. Su mirada incisiva parecía atravesar su inseguridad,
cuestionando las decisiones que había tomado hasta ese momento. ¿Por qué lloras? La pregunta seguía flotando en el aire, pendiendo de un hilo cargado de curiosidad y compasión. Con un esfuerzo monumental, María respiró hondo y sintió cómo la marea de emociones comenzaba a inundarla nuevamente. Aún así, este era su momento, el instante que podría rescatarla de la monotonía que había definido su vida. Siento que he perdido el rumbo, respondió finalmente, su voz apenada temblándole en la garganta. Reconocerlo ante ellos fue como abrir una grieta en su corazón, pero al mismo tiempo, era un acto de liberación. Los hombres intercambiaron miradas cargadas de significado. Sin embargo, lo que pudo haber sido una conversación trivial se convirtió en algo trascendental. Anseo, el de mayor estatura pero de apariencia comprensiva, se acercó un poco más. «Te escucho». «¿Cuál es tu sueño, María?», inquirió, su tono suave pero firme. La pregunta dejó a María en un estado de asombro. Nunca había compartido sus aspiraciones con alguien fuera de su círculo íntimo. «Soy diseñadora de interiores», comenzó vacilante. «Siempre he querido transformar espacios, hacer que la gente se sienta a gusto en su entorno. Pero mis responsabilidades me han llevado por otro camino». Cada palabra que salía de su boca la hacía sentir más ligera, pero también más vulnerable. «¿Qué te impide dar ese paso?», continuó el CEO, manteniendo su mirada. María sintió como si cada uno de los presentes estuviera esperando su respuesta con una mezcla de fe y exigencia. La verdad era como un fuego ardiente en su interior, ansiosa por liberarse. «El miedo», confesó. «Miedo a fallar, a que mi madre se decepcione, a no ser suficiente». La conexión fue instantánea. Se dio cuenta de que no solo había compartido sus miedos, sino que en sus palabras había una revelación poderosa, la autocrítica que había sostenido por tantos años ya no era válida. En ese baño, rodeada de hombres que habían logrado lo que muchos solo soñaban, María comprendió que el primer paso hacia el cambio era enfrentar sus propios demonios. De repente, el CEO le ofreció una tarjeta de presentación. «Me gustaría hablar más contigo, quizás podamos trabajar juntos. Todos hemos empezado de algún lugar». La oferta resonó en su mente como un eco inaudible. Aceptarla significaría salir de su zona de confort, despojarse del uniforme de camarera y adentrarse en un mundo que había anhelado con el corazón vacío. Con el temor desgarrador de lo desconcertante, su mente comenzó a identificar caminos posibles. El miedo nunca desaparecería, pensó, pero quizás lo que sí podía hacer era visualizar su propio futuro. La idea de transformar ese miedo en una fuerza propulsora se encendió en su interior. Podía soñar y trabajar para convertirse en la mujer que siempre había querido ser. María salió del baño con una mezcla de estabilidad y confusión, sintiéndose más que una camarera, más que una mujer que había llorado pérdida. Una chispa de determinación iluminó su interior. Se dirigió a sus mesas con un renovado sentido de propósito, pero la pregunta persistía: ¿cómo asumiría esta nueva oportunidad? ¿Estaría dispuesta a afrontar el desafío que podría cambiar el rumbo de su vida? Mientras servía a sus clientes, su mente continuaba procesando las implicaciones de la oferta del CEO. En el fondo, una voz le murmuraba que la vida que había imaginado estaba al alcance, pero el camino hacia ella requeriría valentía. Con cada plato que llevaba a la mesa, sus dudas se enfrentaban a la posibilidad de un renacer profesional, una evolución hacia la realización. Y así, afirmando su nueva determinación con cada paso, María siguió deliberando sobre su futuro. Un futuro que, quizás, estaba más cerca de lo que jamás había concebido. Sin embargo, en su interior crecía la incertidumbre de si realmente podría permitirse el lujo de creer en sí misma, lo que la llevó a oscilar entre la esperanza y el miedo que había cargado durante años. Mientras el silencio rodeaba a los CEOs en un rincón del restaurante, María sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pero, ¿realmente podría dar el salto hacia lo desconocido y convertirse en la mujer que había soñado? La respuesta pareció tan distante como las luces que danzaban fuera,
desapareciendo en el horizonte, mientras un nuevo interrogante brotaba en su mente: ¿qué pasaría si aquellos hombres se retiraban, y sus oportunidades se esfumaban nuevamente ante sus ojos? La jornada siguiente, María se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El eco de la oferta del CEO resonaba en su mente como un mantra que no podía ignorar. Despertar de la rutina había sido aterrador, pero decidida, se sabía en el umbral de un cambio significativo. Mientras se preparaba para su turno en el restaurante, sus manos temblaban ligeramente al abrocharse la blusa. Soy más que esto, se repitió en sus pensamientos, como un intento de fijar en su mente la imagen de la mujer que quería llegar a ser. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen que aún dudaba, una mujer atrapada entre la realidad y el deseo. Al llegar al trabajo, el bullicio del restaurante la recibió como una tormenta familiar. Clientes que charlaban, platos que chocaban, y el aroma a café fresco flotando en el aire. Pero ahora, cada detalle llevaba un nuevo significado. Cada interacción se sentía como una prueba. Si deseaba escalar hacia algo más, necesitaba empezar a actuar como la diseñadora que anhelaba ser. Su primer cliente del día, un hombre de traje impecable, ordenó un café. En lugar de limitarse a la rutina, se atrevió a formular una pregunta. ¿Qué tal te gusta que te sirvan el café? La curiosidad brotó espontáneamente, sacándole una sonrisa al hombre. La conversación fluyó con mayor facilidad de lo que había imaginado. Pronto, ya no era solo una camarera. Se convirtió en una escucha activa, sintonizando detalles sobre sus gustos e intereses. María comenzó a ver oportunidades en cada mesa, en cada conversación. A lo largo del día, se permitió experimentar más, ofreció recomendaciones sobre platos del menú como si estuviera proyectando los espacios que soñaba crear. Una parte de ella se sentía viva, liberada del peso de las expectativas que la habían mantenido anclada al miedo. Sin embargo, el paso hacia adelante fue acompañado de un pulso incesante de duda. Cada vez que sentía que avanzaba, la sombra del miedo la acechaba, cuestionando si podría realmente sostener esa imagen de sí misma. Al final de su turno, dejó caer su uniforme como un símbolo de despojo de su pasado. Se sentó en una banca cercana, anhelando tocar la tarjeta con el contacto del CEO. Profundamente reflexiva, se dio cuenta de que su primer paso sería acercarse a la idea de transformarse profesionalmente, aunque eso significara exponerse a nuevas vertientes de crítica y vulnerabilidad. ¿Y si todo lo que había construido hasta ese momento era solo un ensayo para el verdadero espectáculo que estaba por venir? En su mente, el diseño de interiores que soñaba no era únicamente sobre mesas o sillas, sino sobre crear un espacio donde la gente se sintiera segura y reflejada, donde los sueños pudiesen coexistir con la realidad. Pero, ¿cómo podría ella otorgar esa sensación en su propia vida si no se permitía dar el salto? La noche se cernía sobre la ciudad cuando tomó una decisión. Con un instante de valentía, decidió enviar un mensaje al CEO. Me gustaría hablar contigo sobre la oferta que me hiciste. El contraste entre su anterior parálisis emocional y este momento decisivo fue poderoso. Mientras presionaba el botón de enviar, una ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Era un acto de fe, y sentía que cada segundo después de ello tejía un nuevo futuro. Pero, en lugar de alivio, un mar de pensamientos comenzó a inundarle, ¿y si él no respondía? ¿Y si estaba única y exclusivamente interpretando el interés de forma equivocada? La agonía de la espera comenzó a calar hondo. Sentía que su destino estaba colgando de un hilo delgado, listo para romperse. Mientras sus pensamientos zumbaban en su cabeza, un nuevo reto emergió: ¿cómo podría manejar la posibilidad de que todo lo que anhelaba pudiera desmoronarse en un instante? Siguió analizándose mientras el reloj avanzaba y su angustia crecía. Todo lo que había estado evitando se agolpaba en su mente. En ese instante, María comprendió que su vida no podía basarse en el temor a lo que no podía controlar. La verdadera transformación no pasaría por la respuesta que recibiera o la oportunidad que le fuera ofrecida, sino por la voluntad de seguir adelante a pesar de la incertidumbre.
Se plantó entre sus pensamientos, dispuesta a desafiar sus temores y a articular lo que había estado callando durante tanto tiempo. Al final, lo que realmente deseaba era saber si podría encontrar su voz, no importaba la respuesta ajena. En ese instante de revelación, la pregunta flotó en su mente, estaba lista para aceptar la verdad sobre quién era y aceptar el camino que había comenzado a tomar. Las horas pasaron pesadamente para María, mezclando la ansiedad con la expectativa en una danza sutil, una coreografía que parecía nunca acabar. Cada parpadeo del reloj en la pared era un recordatorio del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Esperaba ansiosa una respuesta a su mensaje, un regreso que parecía más lejano a medida que el tiempo transcurría. La frustración comenzaba a hacer eco en su mente hasta que, de pronto, una notificación iluminó su teléfono. Su corazón dio un vuelco. Era un mensaje del CEO. Con manos temblorosas, abrió la conversación, su mente desbordándose de preguntas que flotaban como pequeñas olas en una tormenta. El CEO, en su habitual formalidad, la invitaba a una reunión para discutir su futuro en la firma. Sentir que su voz había sido escuchada era embriagador, pero la realidad de lo que eso significaba la golpeó con fuerza. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que no solo era una camarera, sino una artista del diseño en potencial. En los días que siguieron, su vida se convirtió en una serie de pasos vertiginosos. La preparación para la reunión la llevó a explorar los secretos de su propia creatividad que había mantenido en la penumbra por demasiado tiempo. Pasó las noches revisando libros de diseño, garabateando en libretas viejas ideas que se aferraban a su mente, visualizando espacios que podrían transformar vidas. Al principio, cada trazo era un desafío, como si cada línea cuestionara su valía, pero enseguida, la emoción comenzó a deslizarse bajo esa capa de inseguridad. De fondo sonaba el murmullo de la ciudad, pero en su mente resonaban las posibilidades. María empezó a percibir que el diseño no era solo estética, sino un reflejo íntimo de su esencia. Cada espacio debía contar una historia, la historia que ella siempre había querido contar. Aprender a conjugar sus sueños con la funcionalidad era su nuevo objetivo. Se preguntaba cómo podría infundir sus experiencias personales en cada proyecto, cómo podría convertir su propia lucha en belleza tangible. Días más tarde, llegó el momento de la verdad. Afrontó su miedo y se presentó en la oficina del CEO, su corazón palpitando con cada paso. El aire estaba impregnado de un aroma a éxito, el murmullo sereno de ejecutivos en movimiento. Se sintió fuera de lugar, pero también comprendía que no podía dejar que esa sensación la paralizara. Fue recibida con una sonrisa de bienvenida, pero su charla inicial se sentía como una cuerda floja entre ellos, donde cualquier paso en falso podría hacerla caer. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto el CEO hizo la pregunta que cambió el rumbo de todo: ¿qué ideas tienes para nosotros? Esa pregunta resonó dentro de ella como un disparo. En un instante, su mente se llenó de color y vida. Arrojó ideas sobre la creación de ambientes que brindaran no solo confort, sino una experiencia sensorial que transformara cada espacio. Lo que una vez había sido un mero deseo se convirtió en una postura firme de autoafirmación. A medida que hablaba y sus ideas fluyeron con creciente seguridad, notó cómo la percepción del CEO cambiaba. Su interés era palpable, y con cada apócope que articulaba, la autoconfianza de María se iba tejiendo como un brillante mosaico ante sus ojos. Cuando la conversación llegó a su fin, un pequeño destello de esperanza asomó en su interior. El CEO le prometió considerar sus propuestas y hacer un seguimiento en una semana. Se despidieron, y mientras salía del edificio, una mezcla de alivio y temor la envolvía. Había abordado su momento, pero el viaje apenas comenzaba. En su camino de regreso, empezó a reflexionar sobre la vulnerabilidad que había mostrado y cómo aquello era, en última instancia, un acto de valentía. ¿Había realmente sentado las bases para lo que podría ser su nueva vida? Esa pregunta le seguía, pero lo que más la inquietaba era si tendría la capacidad de sostener esa imagen. Al llegar a casa, recordó las noches en las que se había sumergido en su arte. Pero esta vez,
No se echó hacia atrás. Agarró lápiz y papel, dispuesta a convertir sus pensamientos en realidad, y su mente se llenó de imágenes de lo que podría alcanzar. Sin embargo, no sabía que la próxima semana traería consigo un desafío que pondría a prueba su compromiso y su determinación. Las sombras seguían acechando en lo profundo de su ser, y su viaje hacia el aprendizaje y la transformación personal apenas comenzaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba, o había subestimado las dificultades que vendrían al intentar cumplir sus sueños? La respuesta a esa pregunta estaba aún por descubrirse. La semana se extendió como un hilo a punto de romperse. María despertaba cada mañana llena de una mezcla de anticipación y ansiedad. La promesa del CEO había encendido una chispa en su interior, pero también la impulsaba a confrontar sus demonios personales. Con cada día que pasaba, sus viejas inseguridades la acechaban, recordándole la distancia que aún debía recorrer. Decidió usar la espera para potenciar y afinar sus ideas. Cada vez que se sentaba frente a su mesa, el reto no solo era crear, sino demostrar que tenía derecho a aspirar más allá de su rol actual. Poner en práctica sus visiones de diseño era un acto de desafío no solo a su entorno profesional, sino a su propia percepción de sí misma. Comenzó a reunir bocetos que fusionaban estética y una historia personal en cada trazo. Cada línea que dibujaba era un paso firme hacia su autorredescubrimiento. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño inspirado por su niñez, un recuerdo afloró, la casa de su abuela, un lugar lleno de cariño, pero también de limitaciones. Se imaginó transformando ese recuerdo a través de la arquitectura, creando un espacio que evocara la calidez y la nostalgia, con rincones que hablaran de su historia. Era una revelación inquietante, una conexión que la motivó a preguntar cómo podía convertir lo frágil en lo hermoso. No obstante, la batalla interna persistía. En sus momentos de duda, su mente se llenaba de imágenes de sus antiguos compañeros, quienes no comprendían su deseo de cambiar. En su círculo, ser artista era sinónimo de inestabilidad, un riesgo que pocos estaban dispuestos a tomar. Esa percepción la hizo cuestionar profundamente su decisión de perseguir una ruta menos convencional. Pero una mañana, mientras revisaba los mensajes de su celular, algo le llamó la atención: el CEO había respondido. Su corazón se comprimió por un instante. Se sintió tambalear entre el pánico y la esperanza. ¿Qué sucedería? ¿Sería esta una llamada de disuasión o una oportunidad que podría cambiar su vida? Al abrir el mensaje, se sintió como si una marea de aire fresco envolviera su ser. Se le invitaba a presentarse en la oficina nuevamente para discutir su propuesta. Aquel día, no solo se trataba de hablar de sus ideas, sino también de presentar al mundo una nueva versión de sí misma. Con la inminente reunión enseñando lo que se podría considerar su destino, María optó por prepararse de una manera distinta. Comenzó a practicar cada palabra, cada idea, reconociéndose en un espejo de confianza. Su mente burbujeaba en las noches, mientras ensayaba frente a su reflejo, sintiendo una fuerza que hasta entonces había ocultado. La vida de la camarera se estaba transformando en la del artista que siempre había llevado dentro. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, cualquier sensación de seguridad se vio eclipsada por un nuevo temor. La competencia en la firma era feroz. Mensajes de éxito y competencia resonaban en su cabeza, obligándola a confrontar la dura realidad de que el camino hacia su sueño no era solo un paseo hacia el éxito, sino una marcha hacia lo desconocido, donde la vulnerabilidad podría jugar en su contra. ¿Sería capaz de sostener su propio ideal bajo la presión evidente de un entorno riguroso? La noche anterior a la reunión, perdió el sueño, expuesta a una tormenta de pensamientos que eran tanto motivadores como amenazantes. Sabía que debía dejar que su voz se alzara una vez más, pero también era consciente de que las decisiones del CEO podrían definir su futuro. Tendría que defender sus ideas con un fervor que aún no había revelado plenamente. A las puertas del día decisivo, María se sentía como una mariposa a punto de emerger de su capullo, hermosa, pero frágil. La transformación interior que había comenzado era real,
pero la incertidumbre seguía siendo insoportable. Salió de casa con el corazón latiendo fuerte, lista para enfrentar el desafío que la aguardaba, y al hacerlo, se prometió a sí misma que, independientemente del resultado, no permitiría que su esencia se desvaneciera. En el fondo, un eco de pregunta resonaba: ¿sería esta la última oportunidad de ser vista como la verdadera María, la mujer que no solo servía comidas, sino que también diseñaba sueños? Mientras avanzaba hacia el futuro, apenas podía imaginar la revelación que lo aguardaba, un giro inesperado que podría cambiar el rumbo de su vida. El día amaneció tenso. María se arregló meticulosamente, cada prenda elegida de forma estratégica para proyectar una imagen segura de sí misma. Se miró en el espejo. La mujer que tenía frente a sí era la síntesis de la vulnerabilidad y el deseo de superar no solo las expectativas ajenas, sino también las propias. Esa lucha interna se reflejaba en sus ojos, chispeantes de determinación a pesar de la incertidumbre que la asediaba. Llegar a la oficina del CEO fue un viaje lleno de nervios. Las calles que una vez le parecieron un laberinto cotidiano ahora se convertían en un símbolo de su transición. Cada paso resonaba en su mente como un eco recordándole la historia que había decidido contar. Entrar a las oficinas de la firma fue como entrar a un templo de la competencia, donde el aire estaba impregnado de logros y aspiraciones. La seguridad parecía ser la moneda de cambio entre los profesionales que la rodeaban. María se sintió pequeña por un momento, una camarera en un mundo de arquitectos consagrados. Se obligó a sí misma a recordar por qué estaba allí, porque su visión tenía fervor y su historia era digna de ser escuchada. Cuando la invitaron a pasar a la sala de reuniones, los rostros expectantes del CEO y su equipo la llevaron a un estado nervioso. Pero, al mismo tiempo, un destello de determinación surgió en su interior. Comenzó a hablar, las palabras fluyendo con gracia. Cada concepto que presentaba sentía que sacaba de sus entrañas, ofreciendo un pedazo de su alma a la mesa. Mientras desarrollaba su propuesta, notó que la atención se centraba en sus ideas. La forma en que transformaba su vida personal en un concepto arquitectónico no solo resonaba, sino que parecía abrir un espacio de identificación entre ella y sus oyentes. La historia de la casa de su abuela tomó vida en su narración, un puente entre lo personal y lo profesional, cada detalle evocando emociones y curiosidad. Por un instante, casi olvidó la presión del momento. Sin embargo, la batalla no solo se libraba en el aire dentro de la sala, sino también en su mente. La inseguridad siempre estaba latente, sus antiguos compañeros y sus juicios resurgían con cada pausa que hacía. Se preguntó si su voz podría sostener el peso de su presentación y el peso de sus propios miedos. En un momento de vulnerabilidad, su voz tembló, y los ecos de la duda resonaron fuertes en su ser. Pero en ese instante, algo cambió. Se dio cuenta de que no estaba allí solo por ella, sino por todos aquellos que tenían miedo de hacerse escuchar. Su determinación renació con un vigor inesperado. Corrigiendo su postura, levantó la mirada y continuó, cada palabra cargada de intención. Era su oportunidad de hacerse visible, de validar su deseo de ser reconocida más allá del rol que una vez le asignó la sociedad. Cuando terminó, el silencio que se apoderó del ambiente era casi palpable. El CEO, con su expresión serena, hizo una pausa antes de pronunciar su veredicto. En ese instante crucial, la expectativa se convirtió en un torbellino. María sintió que el tiempo se diluía, cada segundo pasaba como una vida. No se trataba solo de su trabajo, se trataba de su identidad. Finalmente, el CEO rompió el silencio. María, comenzó, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y respeto. Fue en ese instante que la mezcla de emociones se agitó en su interior, ansiedad, esperanza, y un resplandor inesperado de confianza. Lo que diría a continuación podría cambiar todo. ¿Estarías dispuesta a liderar un nuevo proyecto, uno que no solo transforme espacios, sino también vidas? Esa propuesta resonó como un tambor en su corazón, abriendo una puerta que jamás imaginó que existía.
Mientras su mente giraba ante la magnitud de la pregunta, una nueva pregunta se formó: ¿estaba realmente lista para la responsabilidad que conllevaba esa oportunidad? La lucha entre el entusiasmo y el temor se intensificó dentro de ella. Todo en lo que había trabajado, cada inseguridad enfrentada, estaba a punto de ser puesto a prueba. Y. Mientras salía de esa sala, sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Pero en su interior, una inquietud persistente crecía: ¿estaría a la altura de lo que se le presentaba, una nueva etapa que redefiniría no solo su carrera, sino su esencia misma? Las semanas posteriores a la propuesta del CEO fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. María comenzó a sumergirse en el desarrollo del nuevo proyecto, una iniciativa que prometía transformar un espacio antiguo de la ciudad en un centro comunitario de diseño inclusivo. La envergadura del trabajo la llenaba de entusiasmo, pero cada avance estaba matizado por un constante tirón de inseguridad que la amenazaba. Despertar cada mañana se convirtió en un ejercicio de autoconvencimiento. Se encontraba frente al espejo repitiendo afirmaciones, recordándose que no era solo una arquitecta, sino una narradora de historias, capaz de aportar algo único al mundo. A pesar de los intentos, a menudo se sentía como si caminara sobre una cuerda floja, con el abismo de la duda acechando justo debajo. La voz de su madre resonaba a veces en su mente, advirtiéndole sobre las consecuencias del fracaso y las miradas críticas que vendrían. Con cada reunión que sostenía con su equipo, la presión aumentaba. A menudo, se encontraba en la posición de liderar a personas con más experiencia que ella. Durante esas interacciones, había momentos de brillantez donde sus ideas resonaban. Sin embargo, también había instantes en que el silencio en la sala se volvía ensordecedor, y en esos lapsos, la sombra de la duda se arrastraba hacia ella, recordándole que tal vez no era la elegida para guiar ese esfuerzo. Por otro lado, comenzaron a surgir dinámicas inesperadas. A medida que compartía su visión creativa, se dio cuenta de que varios miembros de su equipo anhelaban un espacio para expresarse también. Notó que había un par de voces talentosas, llenas de propuestas y sueños, que requerían reconocimiento y validación. Las presentaciones por su cuenta empezaron a transformarse en diálogos pronunciados, sus ideas se entrelazaban con las de otros, y ese intercambio la llenaba de energía renovada. Sin embargo, el miedo a perder el control del proyecto la mantenía despierta por la noche, cuestionando si era capaz de llevar a todos hacia un camino común. Un día, durante una pausa, una de sus colaboradoras, Carolina, se acercó a ella. María, creo que a veces te olvidas de que este proyecto es tan parte de ti como del resto. Tienes que dejar que tu voz se escuche, no solo la de todos los demás, le dijo con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Las palabras de Carolina resonaron en su interior, y por primera vez en semanas, se sintió como si pudiera aferrarse a algo sólido en medio de la confusión. Inspirada, María decidió organizar una sesión de lluvia de ideas en la que todos sus colaboradores pudieran participar. Era aterrador, pero a medida que se adentraba en la estrategia para esa reunión, se dio cuenta de que estaba desenmascarando un lado de sí misma que había reprimido. Podía escuchar su voz en cada decisión, su historia en cada propuesta. El día de la reunión, María se plantó frente a su equipo con una combinación de nervios y emoción. Con cada palabra, resaltaba la importancia de la colaboración y la creatividad colectiva. La luz en sus ojos parecía contagiarse, y gradualmente, pudo sentir cómo todos se sumaban a su visión. Esa conexión que surgía no solo la empoderaba a ella, sino que la hacía consciente del valor intrínseco que cada miembro del equipo aportaba. Esa experiencia la llevó a un descubrimiento fundamental: su éxito no estaba solo ligado a su capacidad como líder, sino a su habilidad para crear un espacio donde otros pudieran brillar. Tan pronto como la reunión terminó y las voces empezaron a entrelazarse en una sinfonía de ideas, María sintió como si una carga se levantara de sus hombros. Sin embargo, aquella noche, mientras contemplaba los planos del proyecto en su hogar, un nuevo temor la visitó. ¿Acaso esta transformación de su rol implicaría sacrificar su propia voz?
La intriga de su propio viaje personal y profesional se intensificaba, llevándola a cuestionar si estaba lista para perder parte de su esencia en el camino hacia el éxito. Mientras la incertidumbre atacaba de nuevo, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo liderar, sino equilibrar su identidad con las crecientes expectativas. La pregunta se presentó, como un susurro en su mente, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para forjar su propio camino, y qué más debía enfrentar para encontrar un equilibrio. Al día siguiente, la certeza de su desafío se manifestaría en una reunión con el CEO, quien había solicitado un seguimiento del progreso del proyecto. El pulso se aceleró dentro de ella. Con cada paso que daba hacia la sala de conferencias, su mente luchaba con la idea de enfrentar al hombre que había abierto las puertas a su futuro. Pero, a la vez, una nueva pregunta emergía con fuerza: ¿estaba realmente lista para defender no solo el proyecto, sino su propia verdad? El día de la reunión con el CEO llegó, y María sintió una mezcla de adrenalina y miedo recorrer su cuerpo. La ansiedad se había acumulado en su pecho durante la noche, como si cada respiración estuviera cargada de expectativas. Sabía que este encuentro podría definir no solo el rumbo del proyecto, sino también su trayectoria personal dentro de la empresa. Al entrar a la sala de conferencias, su corazón latía desenfrenadamente. En la mesa, el CEO la aguardaba con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la determinación. Las sillas alrededor de la mesa estaban ocupadas por su equipo, pero el foco estaba evidentemente en ella. María notó cómo las miradas se posaban en su rostro, buscando dirección y claridad. No voy a dejar que la inseguridad me consuma, se repitió en su mente mientras tomó asiento. Con determinación, comenzó la presentación, proyectando sus ideas y visiones con claridad. Logró poner en palabras no solo los aspectos técnicos del proyecto, sino también las emociones que lo acompañaban. Describió cómo cada línea en los planos representaba un paso hacia la transformación no solo de un espacio físico, sino también en el tejido de la comunidad. A medida que hablaba, notó cómo su voz resonaba más fuerte. Las palabras fluyeron con naturalidad y, sorprendentemente, las dudas que la habían atormentado comenzaron a disiparse. En ese momento, sentía que su identidad como arquitecta y narradora se fusionaban en una sinfonía armónica. María reveló su visión de convertir el antiguo edificio en un lugar que reflejase no solo sus sueños, sino también los de aquellos a quienes este espacio afectaría. El CEO comenzó a hacer preguntas incisivas, llevando la conversación hacia aspectos que nunca había considerado antes. Cada interrogante era una oportunidad para demostrar su conocimiento y, al mismo tiempo, un desafío que empujaba sus límites. Sus respuestas se volvían más audaces, a medida que descubría que tenía el control de aquella narrativa. La incomodidad inicial se transformó en confianza, y en unos momentos de conexión genuina, el CEO comenzó a compartir su propia visión de lo que esperaba del proyecto. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un nuevo dilema personal se dibujaba en su mente. Si bien había defendido con vigor su visión, ahora comprendía que su papel como líder podía transformarla de maneras que no había anticipado. El eco de las palabras de Carolina reverberaba dentro de ella. ¿Podría seguir siendo fiel a sí misma mientras se adaptaba a estas nuevas dinámicas de liderazgo? La reunión culminó con un aplauso suave por parte de su equipo. Era evidente que su presentación había resonado y captado la atención del CEO. Sin embargo, en el fondo, María se sentía atrapada. La euforia del momento contrastaba con un vacío creciente, la pregunta no resuelta continuaba acechando: ¿había logrado, de verdad, encontrar su voz, o había mostrado solo la faceta que los demás esperaban ver? Al salir del edificio, María se dio cuenta de que no podía ignorar el creciente conflicto interno que la consumía. Había abierto las puertas a un espacio de posibilidades, pero también sentía que su esencia estaba en juego. La necesidad de un equilibrio se hacía más urgente, estaba ante la encrucijada que definía su futuro. Mientras cruzaba la calle de regreso a su oficina, un susurro en su mente creció en intensidad: ¿podía permitirse ser vulnerable y auténtica mientras navegaba el difícil terreno del liderazgo?
Las decisiones que tomaría en los próximos días no solo definirían el proyecto, sino el sentido de quién era y quién quería llegar a ser. Con cada paso que daba, el pulsar de su corazón parecía latir en un solo ritmo, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. María se sentó en su escritorio, sintiendo la resonancia de las palabras del CEO y el aplauso de su equipo aún vibrando en su mente. Pero la algarabía se desvanecía lentamente, dejando un eco de dudas que reverberaba en su interior. El caos de la oficina a su alrededor la aislaba, las risas y conversaciones de sus compañeros parecían distantes mientras su mente luchaba con una realidad a la que no estaba lista para enfrentarse. Se concentró en los planos extendidos sobre su mesa, sus ojos recorrían las líneas y formas. Eran un refugio tangible de su creatividad. Sin embargo, cada trazo parecía cuestionarla, ¿sería suficiente? Aquel viejo edificio nunca había sido solo una estructura para ella, representaba sueños y aspiraciones colectivas. Pero, en este nuevo contexto de liderazgo, se daba cuenta de que había implícitos peligros en la forma de interpretar su visión. La presión de estar a la altura de las expectativas comenzaba a pesarle. Esa tarde, volvió a casa con un torbellino de pensamientos en su cabeza. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas mientras caminaba por su pasillo, y en cada sombra proyectada, sentía la verdad de su lucha interna. Ella había narrado su proyecto con una pasión innegable, pero ahora se preguntaba si había sacrificado partes de sí misma en el proceso. La autenticidad que durante mucho tiempo había defendido estaba ahora en la cuerda floja. Al sentarse a cenar, su mente divagaba entre lo profesional y lo personal. Se preguntó si había olvidado disfrutar del proceso, si había dejado de lado la esencia que la había llevado a elegir la arquitectura como su carrera. Pero, ¿cómo se podía ser auténtica en un mundo que a menudo priorizaba lo que se esperaba sobre lo que se sentía? Hacía tiempo que la búsqueda de la aprobación la había conducido por un camino que ya no reconocía. Días más tarde, María decidió que necesitaba despejar su mente. Se inscribió en una clase de improvisación en un estudio de arte cercano, un espacio donde la creatividad se celebraba libremente. Al principio, la idea de improvisar la aterraba. La posibilidad de ser vulnerable, de mostrar sus inseguridades en escena, era una perspectiva angustiante. Pero había algo en el desafío que la llamaba, un anhelo de reconectar con esa parte de ella que amaba arriesgarse y explorar. Durante la primera clase, el instructor presentó la idea de que el verdadero arte proviene de la autenticidad. No temas ser tú misma, decía, la magia ocurre cuando sueltas la necesidad de ser perfecta. Las palabras resonaban en su interior como un mantra. Cada ejercicio fue una forma de limpiar las impurezas acumuladas en su mente. Al enfrentarse a situaciones insólitas, podía experimentar la ligereza de no estar condicionada a cumplir con expectativas ajenas. Poco a poco, comenzó a redescubrir fragmentos de su personalidad que había mantenido en la sombra. La risa y los errores se convirtieron en compañeras de su jornada. Sin embargo, la sensación de liberación estaba entrelazada con un miedo persistente. La pregunta que retumbaba en su mente era si esta nueva luz podría integrarse con su trabajo, o si era un respiro temporal en medio de un conflicto más profundo. A medida que las clases avanzaban, la tensión interna seguía aumentando. ¿Era posible equilibrar su autenticidad con las obligaciones de liderazgo? La lucha entre ser la arquitecta visionaria y la persona vulnerable se intensificaba, y en su mente cobraba fuerza una certeza: estaba llegando a un punto crítico. Una noche, después de una intensa sesión de improvisación, María recibió un mensaje de su equipo. El CEO había solicitado una reunión adicional, esta vez centrada en las expectativas de liderazgo sobre el proyecto. Un escalofrío recorrió su espalda. Era el momento de la verdad. ¿Podría fusionar la autenticidad que había empezado a cultivar con las demandas de su nuevo rol? ¿Sería suficiente su crecimiento personal para enfrentar la próxima etapa de su camino profesional? La curiosidad y el temor se agolpaban en su pecho mientras se preparaba para la reunión. La respuesta se sentía inminente.
Sin embargo, una nueva revelación empezaba a asomarse en su mente. ¿Qué si esos momentos de improvisación no solo fueran un refugio, sino la fuente de su verdadero poder como líder? Con cada latido, la ansiedad crecía, pero también una chispa de determinación. María llegó a la oficina del CEO con un aire renovado de determinación. En las semanas previas, su viaje hacia la autenticidad se había tornado un testimonio de su lucha interna y crecimiento personal. Se sentía más completa, aunque paralelamente, el temor de la expectativa se alzaba como un desafío monumental. Sin embargo, en su interior, una voz resoluta había comenzado a tomar forma, el deseo de ser verdaderamente vista y escuchada. Al entrar en la sala de reuniones, los rostros de su equipo la esperaban, y el CEO se situaba al frente con una mirada que transmitía respeto y curiosidad. María sabía que era su oportunidad no solo para presentar avances sobre el proyecto, sino también para defender la esencia misma de quien había llegado a ser en medio de la transformación. Un eco resonaba en su pecho, su voz tenía peso y su historia merecía ser contada. Comenzó a hablar con claridad. El proyecto no solo trata de transformar un espacio físico. Cada trazo y cada color tienen una historia. Quiero que cada rincón refleje la esencia de las personas que lo habitarán, expresó. A medida que compartía su visión, sus palabras fluían con sinceridad, reflejando la conexión personal que había descubierto en su viaje de redescubrimiento. El CEO la escuchaba atentamente, y las miradas de su equipo se centraron en ella con una mezcla de admiración y expectativa. Se sentía empoderada, no por ausencia de miedo, sino a través de la aceptación de su vulnerabilidad. Incorporar su experiencia en la arquitectura no era solo una cuestión técnica, era un acto de amor hacia la creación, un legado de su historia y su crecimiento. Sin embargo, el CEO interrumpió su discurso en un momento crítico. Su voz resonó en la sala: María, has abordado temas muy interesantes, pero como líder, también debes enfrentar cómo las diferentes dinámicas de equipo influirán en este proyecto. La verdad de sus palabras la golpeó con fuerza. Era cierto, aún tenía que navegar un entorno donde la inseguridad se disfrazaba de competencia. Estoy muy consciente de ello, contestó, sintiendo cómo la autoconfianza comenzaba a desvanecerse. En el fondo, lo que más teme era que la imagen del artista que había comenzado a construir se desmoronara. Sin embargo, en ese momento, una claridad surgió de su interior. Los mejores proyectos surgen de la colaboración. He aprendido que mi voz no necesita eclipsar a las demás, sino complementarlas. Estoy dispuesta a crear un espacio donde todos se sientan valorados y escuchados. El CEO sonrió, y para su sorpresa, su afirmación provocó un intercambio positivo en la sala. Las miradas de aceptación iluminaban los rostros de sus compañeros, y la atmósfera cambió. En lugar de una competición, el espacio se volvió un verdadero taller de ideas. Los miembros del equipo comenzaron a compartir sus propuestas de diseño, cada uno aportando su espíritu y energía al proyecto. María se sintió amparada. Al cierre de la reunión, el CEO le dijo: me gusta tu propuesta, porque la autenticidad puede llevarnos lejos. Será crucial que esta idea de colaborar resuene en todo el equipo y proyectemos una visión colectiva hacia adelante. La validación que estaba buscando se solidificó en aquel instante. No solo era una camarera, ni simplemente una mujer que sirvió mesas, sino una arquitecta y líder que había transformado su dolor en fortaleza. Días después, la firma decidió incluir en sus planes la creación de un programa para permitir que todos los empleados pudieran presentar sus ideas innovadoras. La primera vez que María escuchó esto, una olita de emoción la envolvió. No había sido solo una aportación suya, sino un paso hacia un nuevo enfoque colectivo. La palabra autenticidad estaba entrelazada en el propio fuego del proyecto. Mientras se retiraba de la oficina esa tarde, sintió un inmenso alivio. Miró hacia el horizonte y vio un nuevo amanecer. Había conquistado su miedo, había demostrado que podía encajar su voz en el sistema sin perder su esencia. Ahora no era solo un creadora,
Era un enfoque que prometía transformaciones valiosas tanto en su vida como en el entorno que la rodeaba. María sonrió, sintiéndose listada para el futuro que esperaba. Era una mujer enraizada en su verdad y dispuesta a compartir su esencia con el mundo, ya no una sombra en una vida opaca, sino una arquitecta de su destino. El viaje hacia el crecimiento personal no se detendría aquí, su historia estaba escrita al compás de la autenticidad y la colaboración. Cada paso que daba era un ladrillo que asentaba sinfonía y sueños. Y, mientras su camino se continuaba forjando, ella se dio cuenta de que el verdadero éxito es aquella conexión que florece en la libertad de ser uno mismo. No dejen de seguir a María, porque su viaje apenas comienza. Y ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Sí, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando contenido inspirador.